Bien, retomamos donde nos quedamos. Nos quedamos en beta-lactamasas tipo AMC, AMPC. Bien. Ok. Para empezar, estas son unas beta-lactamasas que dan mucha preocupación porque normalmente llevan a falla terapéutica en algunas ocasiones. Son difíciles de detectar y la verdad cada vez están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Todas estas beta-lactamasas son inducidas normalmente por exposición previa a beta-lactámicos. Hay de dos tipos, las conocidas como reprimidas y las inducibles o cromosómicas. Estas enzimas, el término AMPC proviene del tipo de bacteria en la cual se encuentran de manera natural, como los Ocenitobacter, Morganellas, Proteus, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Sin embargo, estudios recientes demuestran que también en Escherichia coli se encuentran presentes de manera natural, aunque no son inducibles, aunque tampoco son de reprimidas, están presentes de manera natural, pero no se expresan habitualmente, no habitualmente. Vamos a decir que en la mayoría de las E. coli es un gen que está truncado, o sea, no se puede expresar. Para poder identificar a las constitutivas o inducibles tenemos que hacer diferentes pruebas. Obviamente nos tenemos que basar en qué tipo de antibióticos van a estar hidrolizando y qué tipo de antibióticos no van a ser hidrolizados. Normalmente las de tipo AMPC van a hidrolizar cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, pero no hidrolizan las de cuarta generación. Es decir, el cefepime permanece sensible en tanto que la CJ, ceftazidima pueden presentar tanto sensibilidad como resistencia. Eso va a variar mucho en el tipo de fenotipo, si es inducible o es constitutivo. Uno de los discos que se puede utilizar, bueno, la prueba es la utilización mediante inhibidores como el cefotetán o el ácido borónico, que se utiliza una prueba que se conoce como la prueba del doble disco. También se puede utilizar mediante la implementación de medios de cultivo que contengan cefositina, que es un inductor muy fuerte o es un marcador que te permite identificar a estas beta-lactamasas. En un antibiótico convencional como el que manejamos en México, los indicadores de resistencia a esta bacteria nos los van a dar la cefalosporina de cuarta, que es el cefepime, y la cefalosporina de tercera, que es la cefositina. En un perfil de resistencia donde yo tenga cefepime sensible con cefotaxima resistente, pero cefositina resistente, debo de estar pensando ¿cómo se llama? En una probable beta-lactamasa tipo AMC. Hay unas beta-lactamasas muy extrañas que pueden dar un perfil como cefositina sensible, pero lo vamos a darnos cuenta porque presentan las de tercera generación, sobre todo la cefotaxima resistente, que es un tipo de APC inducible cromosómico que lo podemos detectar mediante la adición de un doble disco utilizando EDTA. Estas enzimas, como son constitutivas, se van a estar expresando de manera poco, van a estar, perdón, de reprimidas, o sea, van a estar presentes, pero no van a ser, no son permeables. Están ahí presentes, pero no son permeables. Así que lo que los hace permeables es cuando ponemos un disco de DTA cerca del disco de cefositina, cuando vemos que tiene un perfil de resistencia ¿cómo se llama? Cefotaxima con sensibilidad de cefositina, tenemos que descartar que sea un AMPC. Entonces, para descartarlo, colocamos el disco de cefositina e inmediatamente después colocamos un disco que contenga EDTA. Si en la zona donde entra en contacto el disco de cefositina con el disco de EDTA aparece desarrollo bacteriano, significa que es una AMPC que no es liberada de manera directa al ambiente, pero que bajo condiciones de in vivo en un hospedero puede llevar al fracaso terapéutico. Por eso es muy importante identificar estas enzimas. Para detectar las APC inducibles, que normalmente son cromosómicas e incluso también pueden ser plasmídicas, vamos a utilizar discos inductores. Los discos inductores utilizamos normalmente el meropenem.
Lo que vamos a hacer es tomar un disco ya sea de piperacilina, con tazobactam y uno de ceftazidima, y los vamos a colocar a una distancia aproximadamente de unos 26 milímetros de centro a centro. Y después lo que vamos a hacer es meterlo en incubar. Al día siguiente, si nosotros observamos un achatamiento en la zona donde se presenta, donde están los halos de los discos de ceftazidima y piperacilina con tazobactam, indica que esta bacteria presenta una AMPC de tipo inducible. ¿Por qué? Porque los carbapenémicos son inducibles de esta bacteria. No quiere decir que el carbapenémico no la vaya a matar, sí la mata, pero si ustedes se dan cuenta en mi antibiograma, puede aparecer con un perfil de sensibilidad a ceftazidima e incluso a piperacilina con tazobactam. ¿Cómo detectamos esta? ¿Cómo sabemos que es una tipo AMPC? Bueno, porque nuevamente este perfil de resistencia debe de tener una cefositina completamente resistente. Entonces el marcador es la cefositina. Otro método es el método de E-test, que se utiliza tanto un inductor como un inhibidor. En este caso el inductor es el cefotetán y el inhibidor es la cloxacilina. Y la prueba de E-test es bastante sencilla. De un lado voy a tener solamente el inductor, que en este caso sería el cefotetán, y de este lado voy a tener a la cloxacilina más el cefotetán. Entonces, como el cefotetán va a inducir la expresión de la enzima, obviamente en la zona donde hay cefotetán, pues donde debo de tener crecimiento. Ahora lo voy a comparar versus el otro lado o el este extremo de la tira, que contiene tanto el inductor como el inhibidor. Si en la zona donde hay el inhibidor más el inductor aparece una zona de inhibición, significa que esta es una bacteria que produce AMPC de tipo constitutiva, o sea, que puede ser inducible. Y así de fácil podemos detectar una AMPC en el laboratorio. Aquí tenemos dos perfiles de resistencia. De un lado tenemos resistencia a ampicilina. Fíjense, tenemos resistencia a inhibidores, que en este caso sería la amoxicilina. Y aquí tenemos a cefositina, resistente. Y vean, es sensible a cefepime. Entonces, este perfil de resistencia a cefalosporina de tercera y cuarta generación, de segunda y tercera, con sensibilidad a las de cuarta, en este caso el cefepime, es indicativo de una tipo AMPC. Y además, si le sumamos que las de tipo AMPC no son inhibidas por los inhibidores como el ácido clavulánico ni el astronam, esto es típico de una AMPC. Por otro lado, tenemos a una bacteria que me está inhibiendo piperacilina, ticarcilina y ampicilina, que es marcador de una BLE, ¿ok? Y vamos a ver cómo está el ácido clavulánico. Ah, es inhibida por inhibidores. También el astronam debe ser sensible, ¿ok? Ah, ¿cómo está la cefositina? Cefositina está sensible. Ah, esta es una BLE. Puede ser una tipo TEM, puede ser una tipo SHB o puede ser una tipo CXT. Entonces, desde que podamos ver un perfil bioquímico, podemos decir cuándo se trata de una BLE y cuándo se trata de una PC. Entonces, nuevamente, las de BLE hidrolizan penicilinas de segunda, incluso tercera generación, dependiendo del fenotipo, pero permanecen sensibles a inhibidores como el ácido clavulánico y el astronam. Y son sensibles a cefositina. Pero por el otro lado tenemos a las enzimas que hidrolizan cefalosporinas de segunda y tercera generación, que no son inhibidas por el ácido clavulánico ni por el astronam, que presentan resistencia a cefositina, pero sensible a cefepime. Ese es el marcador para una beta-lactamasa tipo AMPC. Y por último tenemos a las carbapenemasas. ¿Cómo detectamos a las carbapenemasas? Obviamente, cuando vemos un incremento de mayor de 2 microgramos por decilitro de cualquier carbapenémico,
deberíamos estar pensando en una probable carbapenemasa. Las carbapenemasas se clasifican en clase A, clase D y clase B. Las de clase A son serin beta-lactamasas, las de clase D son oxacilinasas y las de clase B son las famosas metalo-beta-lactamasas, que tienen en su núcleo enzimático un átomo de zinc, que es lo que da la característica de metalo-beta-lactamasa. Es decir, que esas carbapenemasas deben ser inhibidas por compuestos quelantes que sustraigan el ion metálico del interior de su enzima y la vuelvan completamente inactiva. Bien, entonces, estas enzimas hidrolizan casi todos los betalactámicos de primera, segunda, tercera, cuarta generación y permanecen todavía sensibles a cierta dosis a las carbapenemasas. Algunas son inhibidas por el ácido clavulánico, otras no. Algunas son inhibidas por EDTA, otras no. Algunas son inhibidas por ácido fenilborónico, otras no. Y además, dependiendo del tipo, si es de clase A, clase D, clase B, la terapéutica cambia. Habrá algunas que tenemos que usar monobactámico como tratamiento y en otros casos tendremos que utilizar, por ejemplo, colistina o la combinación de ceftazidima-avibactam o ceftolozano-avibactam para poder dar tratamiento terapéutico a estas bacterias. Bien, y esta tablita es lo que nos ayuda a identificar los tipos de beta-lactamasa. Las más comunes son las tipo KPC, seguidas de las famosas GES. Las KPC son inhibidas por el ácido clavulánico, pero no son inhibidas por EDTA y presentan resistencia a astreonam. Las de tipo B, dentro de las cuales están la famosa NDM1, las tipo IMP, no son inhibidas por el ácido clavulánico, sí son inhibidas por el EDTA y presentan sensibilidad al astreonam. Y las de tipo oxacilinasa pueden o no ser inhibidas por el ácido clavulánico, no son inhibidas por el EDTA y siguen presentando sensibilidad al astreonam. Entonces, estos son los marcadores para saber cuándo tenemos una probable carbapenemasa. Bien. Estas son las pruebas que se utilizan. Por ejemplo, para saber si es una metalolactamasa, tenemos que poner un carbapenémico en confusión con un EDTA para saber si aumenta el halo de inhibición y lo catalogamos como una metalolactamasa. En cambio, si es inhibida por ácido fenilborónico, pues tendríamos que es una KPC, una GES, pero para decir si es una o es la otra, tenemos que hacer genotipificación o podríamos hacer análisis enzimático para saber cuál de las dos es. Y las más difíciles de detectar son las oxacinasas clase D. Normalmente estas nos damos cuenta porque van a presentar intensa carbapenémicos, pero no van a presentar actividad sobre cefalosporinas de tercera y cuarta generación, pero le van a estar pegando a los carbapenémicos. Es decir, el tratamiento terapéutico lo podemos dirigir a utilizar cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Aunque la OXA48, que le llamaron el monstruo, esta OXA48 hidroliza toda la cefalosporina, incluyendo los carbapenémicos. Por lo tanto, la única terapéutica de OXA48 es la colistina o el astreonam. ¿Cómo la detectamos? El primer compuesto que se utilizó es la primera técnica que se llamó la técnica de Hodge, la de Hodge modificada. Y esa prueba consiste en que vamos a utilizar una Escherichia coli que es sensible a los carbapenémicos más un disco de imipenem, y el disco de imipenem lo vamos a colocar en el centro. Primero vamos a hacer el extendido en toda la placa de la E. coli que presenta sensibilidad a carbapenémicos, y ya que lo inoculamos vamos a colocar el disco de imipenem en el centro. Y luego vamos a hacer una estría como la queríamos en la prueba de CAM, ¿no? Solamente que la estría va a venir desde un borde hacia el centro hasta tocar la zona donde está el disco de imipenem. Y vamos a colocar cuantas líneas sean necesarias dependiendo de las cepas que debamos probar.
Si a las 24 horas de incubación aparece una zona formando lo que se conoce como un pico, en la zona cercana a la colonia, donde están creciendo las E. coli sensibles a carbapenémicos, decimos que aquí hay la producción de una carbapenemasa. Y esa carbapenemasa la está produciendo esa estría que está aquí, y esa estría corresponde a una bacteria. Esta prueba no nos permite decir si es una KPC o es una NDM. Para saber si es una KPC, tendríamos que hacer las siguientes pruebas. Si yo quiero saber si es una KPC, tengo que nuevamente tomar esta cepa, y ya la cepa problema, la que me dio positivo el test de Hodge, lo voy a poner sobre una placa de agar Müller-Hinton. Y voy a colocar de un lado el disco de imipenem o meropenem, y del otro lado voy a poner la combinación del disco, ya sea de imipenem y meropenem, con ácido fenilborónico. Si hay una diferencia en cuanto al tamaño del halo, comparando el disco que tiene ácido fenilborónico versus el disco que solamente tiene el antibiótico, decimos que es una bacteria tipo KPC. Entonces, esta es la prueba utilizando inhibidores, como el ácido fenilborónico. Esta misma prueba haríamos, como por ejemplo, incluso se puede utilizar ácido fenilborónico para, por ejemplo, para hacer la AMPC, ¿no? Agarramos unas de ceftazidima o cefotaxima que sea resistente, incluso la de cefocitina, y le ponemos ácido fenilborónico, porque las AMPC son inhibidas por el ácido fenilborónico, y aplicamos el mismo término. Si comparamos el halo del antibiótico que tiene ácido fenilborónico versus el que no lo tiene, y hay un incremento en el tamaño, entonces decimos que es una AMPC. Es el mismo criterio que se utiliza para establecer si es una carbapenemasa tipo KPC o tipo GES. Aquí está nuevamente el test de Hodge. Vean cómo este es negativo, esto es positivo. Vean cómo se forma aquí ese inóculo o ese incremento. Esto es positivo, positivo, y este es negativo. ¿Okay? Metalo-metalactamasas, lo mismo. Test de Hodge positivo, y tengo que saber si es una metalo o es una KPC. Entonces, ¿qué es lo que hago para las metalo? Mismo principio. Estrío mi colonia sobre Müller-Hinton y conozco el disco de meropenem e imipenem. Y posteriormente coloco un disco de ETA. Si en la zona donde convergen los discos de ETA con los del antibiótico se observa un sinergismo, decimos que esta es una metalo-metalactamasa. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya presenta resistencia a imipenem, pero no a meropenem. Entonces, este comportamiento de presentar ligera resistencia en los carbapenémicos es sugestivo de una carbapenemasa. Obviamente ya se manejan pruebas rápidas que detectan directamente las enzimas, las OXA48, OXA162, KPC, NDM1, etcétera, etcétera. Ya lo podemos utilizar y son como las pruebas reactivas, las pruebas de embarazo, que tenemos la colonia bacteriana, la ponemos en un buffer para luego colocarlo en la zona de muestreo, y va a correr, ¿no? Y donde aparezca la banda, dependiendo del tipo de bacteria que estamos evaluando, pues yo puedo decir que es una portadora de una carbapenemasa tipo KPC, tipo OXA48 o tipo NDM1. Ya es mucho más fácil detectar ahorita carbapenemasas. Y de acuerdo a la CLSI hay otro método que es a través de un método modificado que es muy engorroso, pero la CLSI ha evaluado estos procedimientos y la verdad dicen que son muy buenos y se pueden implementar en lugar de utilizar el test de Hodge, en lugar de utilizar ¿cómo se llama? El ensayo de doble disco con ácido fenilborónico o con el ensayo de disco con EDTA. Obviamente son más caras, las otras pruebas son muchísimo más económicas, pero ese es a gusto del cliente. Bien, entonces, ¿qué sucede con una bacteria que me está produciendo un halo mayor o igual a 0.5? En meropenem, ertapenem y en imipenem, de hecho el imipenem es el marcador. Si yo tengo un incremento de más de 2 de crecimiento en un método de dilución en caldo, cuya concentración mínima inhibitoria sea mayor a 2 miligramos, en imipenem debo estar pensando en una probable carbapenemasa. ¿Qué significa esto?
que si yo empiezo a bombardear a mi paciente con carbapenemasa, lo más seguro es que la enzima se va a sobreexpresar y la terapéutica va a terminar fallando. Entonces ya tendría que estar pensando en utilizar otro tipo de antibiótico diferente al imipenem y forzosamente tengo que hacer la identificación para ver a qué carbapenemasa me estoy enfrentando. No es lo mismo tratar una KPC que tratar una metal, por eso es importante hacer el diagnóstico de ambas. Si es KPC, puedo tranquilamente utilizar inhibidores como por ejemplo, ya sea inhibidores como el ácido clavulánico. Una KPC yo le puedo dar, por ejemplo, el carbapenem más ácido clavulánico y me va a funcionar perfectamente bien. Pero si es una metal no puedo hacer eso. Tendría que estar pensando en utilizar el astreonam. Y si es una OXA 48, pues ya estaría pensando en utilizar cefalosporinas de tercera, que obviamente yo en el perfil bioquímico lo debería de ver, ¿no? Debería ver que en el caso de las OXA 48 siguen siendo sensibles a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Y aquí tenemos un perfil, fíjense. Cefalosporinas de primera, segunda y tercera, incluso cuarta generación, cefepime resistente. Ah, caray. Imipenem resistente, astronam resistente. ¡Ah! Esto, ácido clavulánico, ¿cómo está? Resistente. Esto es una metalo. Esta debe ser una metalo beta-lactamasa, porque no son inhibidas por el ácido clavulánico. Y además hay resistencia imipenem. Del otro lado, ¿qué tenemos? Todo resistente excepto cefepime, bueno, excepto astreonam. Por lo tanto, ¿y cómo está el ácido clavulánico? Resistente. No son inhibidas, pero el astreonam es sensible. Esto debe ser una metal. Entonces, vamos a ver. Metalo tipo BIM1, pudo haber sido una NM1, y de este lado tenemos una tipo KPC. ¿Cómo lo demostramos? Con ácido fenilborónico. ¿Cómo lo demostramos? Utilizando EDTA. ¿Okay? Entonces es muy importante la identificación a nivel de fenotipos de resistencia. Bien, y con esto terminamos la parte de fenotipos de resistencia. Ahora nos vamos a la última parte, que es a donde debemos de terminar con infecciones asociadas a atención a la salud. Bien, cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención a la salud, hay un programa que se intenta instaurar de manera paulatina en todos los hospitales para disminuir los casos de infecciones en seres humanos. Infecciones intrahospitalarias, toda aquella que el personal ingresado puede adquirir durante su estancia en el hospital. Y nos referimos al famoso control microbiológico ambiental, o sea, lo que hacemos en un hospital para poder detectar posibles riesgos que puedan derivar en una complicación de la estadía de mi paciente en un nosocomio. Entonces, las infecciones asociadas a la atención de la salud son los problemas que ha ido en aumento. Y obviamente esta problemática es muchísimo mayor en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque pues, no tienen la infraestructura, no tienen la forma de poder prevenir de manera efectiva los problemas que van a derivar de la estancia de los pacientes allá cuando se ven inmersos en una infección intrahospitalaria por su estancia en el laboratorio. Y si a esto le sumamos que lo que habíamos hablado anteriormente, que entre mayor tiempo pasa mi paciente en el hospital, conlleva un mayor gasto para el sistema de salud. Por eso es que las infecciones asociadas a atención a la salud genera mucho gasto económico en todos los países alrededor del mundo. Y cualquiera de nosotros puede estar sujeto a contraer una infección asociada a atención de la salud
siempre y cuando estemos en un hospital. Ahora, afortunadamente, las infecciones asociadas a atención a la salud han ido a la baja debido a que hace algunos años se han hecho algunas investigaciones y derivaron en una conjetura que todo el mundo sabía, pero nos hacíamos oídos sordos. Y la conjetura era que 1 de cada 10 pacientes, o en aquel entonces era 3 de cada 10 pacientes, se contagiaban con una bacteria en el hospital. Y más aún, han habido brotes bastante severos y a veces han llegado a oídos de dominio popular, que incluso han ocurrido aquí en Mérida, como por ejemplo el famoso brote de Acinetobacter. ¿Quién no lo ha escuchado? Yo lo escuché de un guardia, lo escuché obviamente del personal de salud, de mis compañeros del inframundo, de un brote que había habido en 2 hospitales famosos de aquí de Mérida. Y esos son casos o brotes que están asociados a infecciones de atención a la salud. ¿Se pueden prevenir? Sí, se pueden prevenir, pero obviamente se tienen que implementar un buen sistema de control que ayude a minimizar los riesgos que pueden originar en que mi paciente dentro del hospital puede adquirir una enfermedad que no era parte de él, o sea, que la adquirió dentro del hospital. Si analizamos a nivel global cómo están los casos de infecciones intrahospitalarias, nos encontramos que las infecciones del tracto urinario siguen siendo las reinas de todos los casos de IAS a nivel mundial, seguido de las quirúrgicas y de aquellas asociadas a catéter central. Entonces, es una problemática real porque un porcentaje, si es cierto, muy menor, siempre termina con decesos. Entonces, es un problema que puede ir en aumento si no tomamos las medidas pertinentes para poder minimizar el daño dentro de los hospitales. Esta es otra tabla, cuáles son las comorbilidades que ayudarían a incrementar los casos de IAS, como por ejemplo la edad avanzada, una enfermedad adyacente, la urolitiasis, el embarazo, la diabetes. Son factores que predisponen a determinados individuos a que puedan adquirir una infección asociada a atención de la salud que pueda complicar su estadía dentro del hospital. Este artículo publicado en el 2011 es al que yo me referí, en la cual se tomó de manera, ¿cómo le llamamos? De manera, es un metaanálisis que se hizo, en la cual se tomaron un montón, se utilizó un algoritmo para identificar artículos que estuvieran relacionados a epidemiología intrahospitalaria. Y de todos esos artículos que se fueron revisados, se buscaba específicamente aquellos que tenían asociación directa con infecciones asociadas a atención de la salud. La revisión se hizo desde 1995 hasta el año 2008. Y de esos 271 artículos seleccionados, solamente 220 fueron incluidos en el análisis final, es decir, aquellos que aportaban información relevante relacionado al desarrollo de infecciones intrahospitalarias. Muchos países, no dudo que México se haya negado a participar en este estudio, no presentaron datos o los artículos que habían publicado no tenían la debida calidad o el rigor científico como para poder ser incluidos en este metaanálisis. De hecho, el 54% de esos estudios presentaron una baja calidad en cuanto a su contenido informático. ¿Qué se encontró? Que la prevalencia de infecciones asociadas a atención de la salud era mucho mayor que de lo que se había estimado a nivel global, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir, nos rebasó. O sea, lo que habíamos estimado resultó un poquito más. Se había estimado un 10% cuando realmente fue del 15.5%. Que eso incrementaba, que de todas esas infecciones el que estaba más implicado era la unidad de cuidados intensivos. O sea, uno de cada mil días un paciente se enfermaba por una infección asociada a atención a la salud. ¿Qué otra encontraron? Que la infección del sitio quirúrgico fue la principal afección en los hospitales, muchísimo más alta que lo que se había registrado en otros países, es decir, en vías urinarias.
Que los bacilos gram negativos seguían siendo los más comunes, además de tococorrientes ametacilina, y que esto, pues obviamente, prendió las alarmas a nivel global. ¿Por qué? Porque supuestamente se creía o se tenía la idea de que las infecciones asociadas a trastornos de salud no eran un problema real, o sea, no era algo que preocupara normalmente. Entonces, se concluye, pues, que la carga de infección asociada a la asistencia sanitaria en los países de desarrollo es alta y que indica la necesidad de mejorar las prácticas de vigilancia para poder controlar los casos de infecciones asociadas a atención de la salud. Entonces, a raíz de la publicación de esa revisión, de ese metaanálisis, los países del mundo ya se empezaron a tomar más en serio esta problemática, que es una problemática que sigue en ascenso. Ahora, ¿pero por qué la problemática sigue en ascenso? Obviamente porque los servicios de hospitales, o sea, nosotros vamos a ir al hospital, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Involuntaria, pues voy por la calle, me atropellan o tengo un accidente, me tienen que ingresar al hospital para poder tratarme, y a la de hueso tengo que ingresar a un hospital. ¿Ok? Entonces, esa es la manera involuntaria. La manera voluntaria es cuando yo sé que tengo que ir y pues puedo asistir por dos razones principales. Una, porque me enfermé, adquirí una infección estando en mi casa y tuve que ser ingresado al hospital para que se me pueda tratar. Segundo, porque tengo una enfermedad adyacente, es decir, necesito una cirugía y tengo que ir a mi cirugía programada o a mi terapia programada para poder mejorar mi salud. O de plano, soy muy vanidoso y voy a practicarme alguna cirugía estética o a quitarme una muela o qué sé yo. Y pues obviamente tengo que ir al hospital, ¿no? Entonces, por donde le veamos, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que interactuar en un hospital y en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar una infección en atención a la salud. Tristemente, hace algunos años, alguien conocido mío ingresó en un hospital muy famoso de aquí de Mérida a su hijo para que le practicaran no vasectomía, la otra que se le hace a los niños, cuando le hacen una cirugía del prepucio, no me acuerdo cómo se llama, que se la practicó a Abraham a los 60 y tantos años de edad. Ya se me acordó del término. Ingresó por eso al hospital. Para hacerse la larga, obviamente el niño fallece. Fallece un niño de 1 año aproximadamente. Y obviamente pues surge el pleito legal porque su papá demandó, obviamente porque pues, el niño ingresó sano y desarrolló una infección intrahospitalaria que le costó la vida. Realmente la circuncisión, fue a que le hagan la circuncisión. Yo la verdad, cuando él me preguntó, yo le di mi opinión como conocido suyo. Pero el detalle está que no se pudo demostrar o vincular qué fue lo que falló, porque para empezar él cometió el gravísimo error de incinerar a su hijo. Entonces al incinerarlo, pues él borró toda la evidencia, porque yo le decía que se podía hacer un examen post-mortem para aislar la bacteria, porque nunca se informó, o si se informó mal, de qué bacteria fue la causante del deceso del niño, porque el niño terminó muriendo por un choque séptico. Entonces, lo triste, lo curioso es que algunos de mis estudiantes estuvieron ahí en ese caso y desconozco qué pasó con ese hemocultivo, qué habrán hecho con ese hemocultivo, pero estoy casi seguro que el hemocultivo tuvo que salir positivo. Bien, en el caso es que la evidencia se perdió y no se pudo hacer nada. Bueno, a lo que hablamos, a veces, no importa la edad de nuestra vida, en algún momento vamos a llegar a un hospital. Entonces, hasta en los mejores hospitales puede pasar. Igual, todavía el año pasado, una compañera mía
de mi generación, también falleció y ingresó por una cirugía, para hacerse un bypass, obviamente para mejorar su salud, y pues nunca salió del hospital. Entonces, es un ejemplo de cómo la vida se nos puede ir a veces por una estancia en un hospital. ¿Y por qué es el problema tan grave? Obviamente, pues la dupla más peligrosa que tenemos, enfermedad adyacente más una bacteria que sea resistente a los antimicrobianos. ¿Cómo es que se transmiten las bacterias? No es que lleguen por obra y gracia del Espíritu Santo a un individuo. La tenemos que adquirir en algún momento. Como yo les comentaba, cuando vimos resistencia antimicrobianos, todos tenemos un microbioma. Y dentro de ese microbioma ya podemos tener dentro una bacteria que presenta algún fenotipo de resistencia. O sea, convive con nosotros, pero está allá, no nos hace daño porque está en una zona donde se considera microbiota normal. Pero ¿qué pasa cuando esa bacteria sale de nosotros y llega a un sitio distante, como por ejemplo a vías urinarias o a pulmón? Entonces ya ahí es otra cosa, se complica la situación. Entonces todos tenemos obviamente una microbiota. Se estima que aproximadamente cada paciente posee en la piel aproximadamente unos, ¿qué será? 10 millones de colonias bacterianas por cada centímetro cuadrado de piel. Eso hace de que esa cantidad sea relativamente importante. Entonces imagínate que tú tengas esa cantidad de bacterias y estás perdiendo piel. Obviamente esa piel que contiene bacterias se va a quedar en la cama donde estás hospitalizado, se va a dispersar en la ropa que llevas puesta, en la camita, si estuviste agarrando, por ejemplo, el carrito donde llevan tu comida, ahí vas a dejar esas bacterias. Y si esas bacterias que tú tienen fenotipo de resistencia, pues ya lo vas a estar esparciendo. Entonces, esa es la primera problemática, los biomas. Luego, si tú estás liberando bacterias producto de la quemación natural, producto que estás ahí interactuando, llega una persona y coexiste contigo, te toma la temperatura, te mide tu presión arterial, te administra un antibiótico, te administra un medicamento y luego se va. Ya te tocó, pero en ese contacto que tuvo contigo, pues, ¿qué crees que se le pegó? Bueno, se le pegaron las bacterias que tú tenías y viceversa, a ti se te pegaron las bacterias que él tenía. Entonces, se dice que el traslado desde un individuo a otro siempre ocurre a través de las manos, porque es lo que entra en contacto con nosotros. Entonces, con lo que nosotros tocamos. Entonces, si yo me la paso todo el día sin lavarme las manos, entonces esas bacterias, esa poca carga bacteriana que yo se me pegaron en la mañana con el primer paciente que tuve, a mediado día o a las 3 horas, pues ya esas bacterias se replican y ya tengo más bacterias de las iniciales. Ahora, si le sumo que estoy agarroteando a todo mundo, saludando, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué dice? ¿Cómo ves? Que Vila le echó la culpa a los jóvenes. Y ven, choca los 5, da la mano y el abrazo de cachetito. Ahí estamos interactuando, estamos intercambiando microbiomas y las bacterias se siguen mezclando. Luego agarramos, por cuestión de nuestro trabajo, lo normal, lo que debe ocurrir es que nos debemos de lavar las manos. Cada vez que tocamos a un paciente, cada vez que nosotros tocamos parte de la cama del paciente. Ahora, si yo no me lavo apropiadamente las manos, obviamente no voy a eliminar a todas las bacterias. ¿Y qué va a pasar? Que voy a ir nuevamente a mi paciente, lo voy a tocar y ya le voy a transmitir las bacterias. Y si además hay 2 pacientes en el mismo cuarto, voy primero atiendo al paciente, le mido los signos vitales, lo toco, le veo su respiración, interactúo con él, las bacterias que él tiene se me van a volver a pegar en las manos. Y luego si de ahí me traslado al paciente B, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contaminar a mi paciente B. ¿Con qué? Con las bacterias que ya traigo en las manos. Entonces, esa transmisión en el hospital es bastante común. Y aquí nos sirve usar los guantes. Déjenme decirles. Es por eso que yo, cuando me preguntan, ¿por qué no uso guantes? Porque no tiene caso, güey.
porque lo que necesitamos es lavarnos las manos constantemente, no usar guantes, porque los guantes no van a prevenir que tú te enfermes, pero no van a prevenir que se enferme tu paciente, porque los guantes van a llevar las bacterias por todos a menos que cada vez que toques a un paciente te cambie los guantes, nada más. Pero el lavado de las manos es lo más eficaz que tenemos para combatir las infecciones asociadas a atención a la salud. Y ya hemos visto esta tablita cuáles son las bacterias más importantes o que están las de mucho interés en infecciones asociadas a atención a la salud. Por eso es que la OMS en el 2005 mandó, compartió, así como hay la Semana Nacional de Resistencia a los Antimicrobianos, en el 2005 sacó una campaña que se llamaba Salve Vidas, lávese las manos. Save Lives, Clean the Hands, se llamaba la propaganda. Y hablaba mucho, de hecho, este artículo que fue publicado en Lancet salió en el 2006, después, un año después de la campaña de la OMS de Salve Vidas, lávese las manos. Haciendo referencia, obviamente, a la transmisión intrahospitalaria mediada por el personal de salud que ¿cómo se llama? Que en aquel entonces no tenía en cuenta las medidas sanitarias. Y es a partir de entonces que el lavado de las manos se popularizó muchísimo después de la publicación esta del Lancet en el 2006 y hasta hoy en día las buenas prácticas de higiene se siguen dando día con día como parte del recordatorio de que tenemos que lavarnos las manos cuando estamos en un hospital y estamos interactuando con nuestros pacientes. Y eso implica para los químicos que van a sacar sangre a piso, como así le dicen, piso, voy a urgencias, hay que lavarse las manos antes de tocar a tu paciente y después de tocar a tu paciente. Ya habíamos visto porque los seres humanos somos reservorios de un montón de bacterias. Bueno, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué es lo que podemos hacer para minimizar la problemática? Lo primero que tenemos que hacer es tener un tratamiento dirigido. Y aquí el tratamiento dirigido tiene que ser la prioridad, es lo primero, tenemos que salvar la vida a mi paciente, ok, ya se enfermó, bueno, vamos a darle prioridad. Primero, tenemos que hacer una muy buena chamba. Primero, diferenciar, bueno, eso ya es clínico, le toca al médico diferenciar si mi paciente lo que tiene es una infección viral o una infección bacteriana. ¿Y por qué es importante saber esto? ¿En qué le va a ayudar el laboratorio? Bueno, porque si es una infección viral, de nada sirve dar antibióticos. Lo recomendable serían antibióticos. Bueno, perdón, voy a cambiar el término. No antibióticos, porque siempre y cuando los antivirales son antibióticos. Vamos a llamarle, pues no funcionan los antibacterianos. Van a funcionar los antivirales, no los antibacterianos. Segundo, la decisión tiene que estar basada en un buen informe de laboratorio, un informe que no ponga en riesgo la vida de mi paciente. Para que el médico pueda elegir o instalar la terapéutica más conveniente. Tercero, el labor del químico es por identificar correctamente las bacterias que están asociadas. Y eso implica también identificar fenotipos de resistencia. ¿Para qué? Para que al momento de que yo haga mi informe, no le vaya a dar un informe que a mi paciente le haga mal. Pero ahora, como ya sabemos de la resistencia intrínseca natural, pues tenemos que aplicar los criterios de experto, de los que ya habíamos mencionado un poquito anteriormente, para poder tratar las enfermedades antibacterianas de manera más precisa. ¿Cuáles son las reglas de experto? Ya habíamos hablado que en las betalactamasas de espectro extendido, sobre todo en las tipo AMP-C, hay que reportar como resistente las cefalosporinas de primera y segunda generación y hasta las de cuarta generación, porque se ha demostrado que en algunas BLE la terapéutica fracasa cuando es administrada directamente a mi paciente, aunque aparezcan como sensibles en el antibiograma. Desde que sea una BLE hay que reportarlas como resistentes.
Bien, segundo, no debemos de reportar piperacillina tazobactam, solo en el caso de Klebsiella pneumoniae productora de BLE. ¿Por qué? Porque se ha visto que aunque el antibiograma haya datos de sensibilidad, en vivo no funciona, solamente para Klebsiella. Para las otras enterobacterias lo podemos reportar sin ningún problema. ¿Cuándo podemos reportar piperacillina tazobactam? Cuando presente una concentración mínima inhibitoria menor o igual a 4 miligramos por litro, siempre y cuando lo hayamos tamizado por microdilución en caldo. ¿Okay? Segundo, no reportar ceftazidima y valtano o ceftriaxona tazobactam. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado, tenemos la opción de la terapia escalonada. Hay que evitar que esos antibióticos que son de última línea, pues va a ayudar a que minimice la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque si yo le informo esto al médico, se lo va a dar al paciente. Aunque tenga otra opción terapéutica, se va por los de amplio espectro. En el caso de la fosfomicina, no en todos los sistemas automatizados, eso lo tendrían que revisar ustedes, porque los sistemas automatizados actualmente manejan un perfil de microdilución en caldo, en la cual se testea la fosfomicina por sí sola. Lo que se ha observado es que en vivo la fosfomicina, para que tenga efecto en mi hospedero, tiene que tener, la glucosa 6-fosfato es un transportador, o ayuda a la transportación de la fosfomicina. Por lo tanto, aunque se debe suprimir del informe, a menos que el panel con el que yo lo estoy probando contenga glucosa 6-fosfato. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una Enterobacter cloacae obtenido en el líquido pleural, donde vean el perfil de resistencia astronam. Esto debe ser una carbapenemasa. A ver, ¿cómo está la imipenem resistente? Es una carbapenemasa. Esta debe ser una tipo NDM1. Perdón, una KPC. Ella es una KPC. ¿Cómo está el cipro? Intermedio. ¿Qué tenemos de opción terapéutica? Tenemos tegiciclina, tenemos fosfomicina y tenemos polivicina B. ¿Ok? Entonces, si yo tuviera en este caso un paciente que presenta, por ejemplo, que está grave y si le administro polimixina, la polimixina es tóxica a veces, entonces tengo que elegir un antibiótico. Yo elegiría la fosfo o la tegiciclina. Si tengo la ceftazidima-avibactam, daría primero la ceftazidima-avibactam mientras estabilizo a mi paciente y después lo descalono a fosfo o tegiciclina. Lo mismo haría en el siguiente caso. Aquí vean aquí es intermedia ciprofloxacino, tenemos enzileas treonam, esta sería una NDM amica y tenemos fosfomicina. Todavía tenemos opciones terapéuticas, pero lo mismo, si mi paciente estuviera muy grave, yo le indicaría primero ceftazidima-avibactam y después lo bombardearía, escalonaría a una terapéutica mucho mejor. Por eso hay que aplicar los criterios de experto para evitar la propagación de clonas que presentan resistencia, como que ya habíamos visto. Segundo término, educación. ¿Qué podemos hacer? Obviamente es algo que es conjunto y se está trabajando para que los hospitales puedan implementar charlas, pláticas, incluso infografías o videos educativos en la cual el personal tanto de salud como el personal que asiste a los hospitales puede estar consciente de la problemática de las inversiones asociadas a la atención de la salud. Es decir, ahorita con el coronavirus, pues todo el mundo que no desea ir al hospital, número uno, y los que van a los hospitales, pues andan lavando las manos con muchísima frecuencia, pero es hasta que vino el coronavirus que la población lo entendió. Y no es porque la población lo conociera y de repente se olvidó, se montó en su macho y dijo no lo hago, sino simple y sencillamente porque ese tipo de información no había llegado a ellos. Permanecía en el personal de salud, pero no permanecía en la población abierta. Entonces, los programas de educación, incluso en los hospitales, es vital para que la población sea un poquito más consciente y se disminuya la propagación de enfermedades. Aquí está, la que se llama Safe Life, lávese sus manos, perdón. Y vean que la utilización de guantes solamente está
cuando voy a explorar, cuando voy a entrar en contacto con mi paciente, o sea, cuando voy a hacer una exploración. Si lo voy a tocarlo, o sea, para tocarlo, pues lo puedo usar, pero debo de cambiar de guantes. Bien, estar en el lavado de las manos, y obviamente también que los pacientes pueden hacer conciencia de que el uso de antibióticos, ¿cómo se llama? De manera excesiva, pues tampoco es bien, ¿no? Esta no me acuerdo por qué lo puse, pero creo yo por los tipos de ¿cómo se llama? De compuestos que se utilizan para desinfectar las zonas cuando estamos trabajando, sobre todo en los hospitales. Obviamente necesitamos más conciencia, necesitamos que todos podamos contribuir, de que si vamos a estar trabajando en un hospital, no hay nada mejor que el lavado de las manos. Segundo, ¿qué sucede cuando ya tengo un problema en el hospital? Cuando hay un brote. Pues desafortunadamente a veces sucede y lo primero que hay que hacer es contener ese brote. ¿Y cómo lo contenemos? Pues obviamente detectarlo, detectar qué bacteria lo está causando. Y si esa bacteria que lo está causando presenta o no fenotipos de resistencia, y si los tiene, ¿cuáles? Para tener las terapéuticas apropiadas. El seguimiento debe ser completo, debe ser desde el punto de vista epidemiológico hasta averiguar la causa principal. Y toda esa información tiene que ser fluida en todos los departamentos para que todos los departamentos puedan estar al margen de la información completa. Y esto es muy importante. Bueno, no sé si ustedes saben que hubo un problema en Pisa por un brote de la Escherichia de carboxilata, que es una enterobacteria. Es una enterobacteria que bioquímicamente es muy parecida a Escherichia coli, incluso morfológicamente en la placa de agar-Macon, pero que se diferencia porque esta no utiliza el malonato, esta no utiliza el malonato y tampoco el escarnoxila de la ornitina. Este brote se vio en un preparado, son bolsas de NPT, que son compuestos que se administran vía venosa, y pues obviamente podría aparentar, y obviamente produjo episodios de bacteremia asociada a la Escherichia de carboxilata. Entonces fueron varios casos, 52 casos, en un hospital de Guadalajara, y este brote fue muy alarmante en ese sentido, porque pues, fue un brote bastante grande, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el lavado de las manos influye mucho en la transmisión de enfermedades. Hay que detectar oportunamente los mecanismos de resistencia si mis pacientes van a iniciar al hospital, y es una, ¿cómo se llama? Es una tendencia que en Estados Unidos se lleva de manera rutinaria. Todo paciente que va a ingresar al hospital, ahorita, así como te piden la PCR para viajar, le piden al paciente de ingreso que lleve un certificado que está libre de enterobacterias portadoras de carbapenemasas. Y eso lo hacen a través de un hisopado rectal o de un hisopado nasal, dependiendo de lo que anden buscando. Hay cromagares que se utilizan para detección de enterobacterias productoras de carbapenemasas y también de beta-lactamases de efecto extendido. Eso ayuda mucho en las pruebas de tamizaje. Ahora, si tenemos varo, pues podemos utilizar las pruebas rápidas que también funcionan muy bien. No hay nada mejor que la prevención, y obviamente se tienen que establecer políticas de higiene, hacer obligatorio el lavado de las manos, se tiene que hacer un control de calidad ambiental, no de manera rutinaria, pero sí como de manera aleatoria, para asegurar que todos los complejos estén, pues estén libres de patógenos ambientales. Y obviamente se tiene que hacer un monitoreo constante cuando se lleva a cabo, se detecta un brote, con el propósito de prevenir nuevos brotes. Entonces, en grosso modo, ¿qué es lo que se sugiere? Lo que llamaron 5 minutos de lavado de las manos. Primero, antes del contacto con mi paciente. Segundo, antes de un procedimiento aséptico, tengo que lavarme muy bien las manos. Tercero, después de haberme expuesto a fluidos de mi paciente. Cuarto, después de haber tenido contacto con mi paciente. Y 5, si mi paciente no está y tuve contacto con su cama, tengo que lavarme las manos. Entonces, en cualquier momento
que yo entre en contacto con estas 5 opciones, yo tengo que lavarme las manos, independientemente si hago todas o solamente hago 2 o 1, pero siempre tengo que lavarme las manos. El control microbiológico ambiental está regulado por una norma internacional que es una ISO, que inicialmente se estableció para lo que son los laboratorios que fabrican los medicamentos. Ellos son los que están obligados por norma a hacer un control microbiológico ambiental y calidad del aire. Eso no quiere decir que esto no se puede implementar en hospitales. Sí se puede implementar siempre y cuando las instituciones puedan establecer calendarios en la cual se lleva un muestreo de la calidad del aire y también de la calidad del agua. ¿Dónde? En quirófanos, en unidades de cuidados intensivos, en aquellas zonas donde se encuentran los pacientes más vulnerables, o sea, aquellos que tienen una enfermedad yacente. Se pueden identificar diferentes bacterias, incluso las que conocemos como bacterias viables no cultivables. Eso va a depender mucho de qué es lo que yo detecto. Tiendo a detectar, por ejemplo, hay también detección de legionela, control de agua de hemodiálisis, de endoscopio. Bueno, tenemos muchos puntos críticos que se pueden muestrear para identificar bacterias que sean potencialmente transmisibles a los pacientes que están hospitalizados. Cuando hablamos del control de calidad del aire, por ejemplo, en zonas quirúrgicas, se pueden utilizar 2 métodos, el famoso método de sedimentación pasiva y otro método que se llama siembra por impacto. La sedimentación pasiva son aquellos que nosotros dejamos una placa de, ya sea de agar sangre, agar suerte, caseína o agar chocolate, expuesta por un espacio de 1 a 4 horas con la tapa abierta, en el área que yo decida muestrear. Normalmente se muestrean las esquinas y se muestra el centro de la habitación del lugar. De hecho, en la última semana de la química, en un curso que dimos, nosotros hicimos este ensayo. Había unos estudiantes que estaban preparando mermelada, estaban con el maestro Bu, y llegamos nosotros con estas placas de agar. Entonces la idea era demostrar de que cómo estas placas de cultivo se iban a contaminar por el simple hecho en que estábamos ahí platicando. Entonces en las mesas donde estaban estos muchachos interactuando, dejamos las placas de agar puestas solamente media hora. Luego las retiramos, las incubamos y al día siguiente encontramos de tocho morocho. O sea, esa media hora bastó para que un montón de bacterias que eran expulsadas por el aire de la conversación llegaran a la placa y se adherieran ahí. Eso demuestra de cómo el aire, como cuando estamos platicando nos echamos un aspirado del microbioma de mi cuate y yo ni en cuenta. Por eso es que el coronavirus es altamente transmisible, porque no lo vemos, pero en realidad está ahí y existe. Entonces este método es un método muy sencillo, pero que no me puede dar a mí un recuento por litro de aire, que eso lo hace la siembra por impacto. La siembra por impacto es la que recomienda la norma internacional ISO, que consiste en utilizar un equipo de extractor de aire, y ese equipo de extractor de aire se le coloca una placa de cultivo y se aspira el aire se va a aspirar en una zona determinada de la habitación. De hecho, en esa norma ISO, la 14698, se establece un algoritmo en qué zona se debe colocar el aspirador de aire. Entonces el aspirador lo que hace es que el aire lo va pasando y lo va impactando sobre la placa de agar, por eso se conoce como siembra por impacto. Entonces esto me permite llevar un cálculo de cuántos litros por minuto se filtra de aire. Yo puedo reportar las unidades formadoras de colonias por litro de aire. Y lo puedo colocar en la entrada de un quirófano, en la salida de un aire acondicionado, dependiendo. Otro método es el muestreo de superficies inertes, sobre todo en las zonas donde se preparan medicamentos. A pesar de que hay campana de flujo laminar, se debería muestrar estas zonas para garantizar de que la limpieza o la esterilización mediada por lámpara UV está funcionando apropiadamente. Y eso consiste en tomar un hisopado húmedo y luego introducirlo en un caldo, aunque realmente este método no es muy eficiente. El día que dimos el curso nosotros nos dimos cuenta de que cuando hacíamos esto no crecían bien las bacterias. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Una siembra por contacto.
Y eso consiste utilizando una placa conocida como placa Rodak, que tiene una distribución bastante extraña, en la cual el agar está por encima del borde que lo contiene, de tal manera que esta parte está libre para entrar en contacto. Y lo que esto funciona es que ponemos en contacto nuestra superficie con el agar directamente. Eso hace que la siembra sea directamente, o sea, sobre la superficie. ¿Okay? Se puede usar TCA con polisorbato 80, dictodasaburó, etc. Para superficies planas, incluso para muestrar las manos. Solamente le pedimos al personal de salud que pueda, ese siembra por contacto, solamente la colocamos sobre la superficie, o le pedimos a mi paciente que pueda dejar impregnada la huella de su mano sobre el agar. En un quirófano es bastante útil porque nos permite muestrar la zona estéril, la zona blanca. El quirófano está dividido en zona blanca, zona gris y zona negra. La zona negra es la primera zona donde el personal de salud se cambia, donde se lava las manos, donde se prepara para la jornada. La zona gris es donde tenemos contenido a los pacientes que van a entrar a la zona blanca, es decir, a la cirugía. Entonces, si tengo casos de un brote que proviene de cada persona que sufre que es operada en una determinada sala quirúrgica, pues debería pensar en una probable contaminación del aire. Entonces, debo ir a muestrar ese quirófano para asegurarme que realmente no fue por su estancia en el quirófano, sino pudo haber sido a través del contacto con las manos del personal de salud. Actualmente se recomienda que sí se deben hacer pesquisas, sobre todo al ingreso del hospital, con el fin de detectar enfermedades, bacterias multiresistentes. ¿Okay? Ahora, ¿se debe o no implementar un control microbiológico ambiental? La verdad depende mucho de la institución. La CDC no le recomienda que se haga de manera sistemática, es decir, que se haga todos los días. Que se haga de manera esporádica, sí, con el tal de poder estar encontrando posibles fuentes de riesgo. ¿Y por qué tomé esta foto? Porque esto fue antes de la pandemia. La tomé de un periódico. Y lo primero que veo ahí es la causa principal de ellas. Todo mundo en una habitación, con sus microbiomas a diestra y siniestra, rolando, sin sus guantes, tocando la cama de mi paciente ya acostado con un montón de gente, y ya les dije que en el experimento que nosotros hicimos demostramos que la simple conversación en un espacio cerrado deja una cantidad importante de bacterias circulando en el aire. Entonces este es uno. ¿Cuál es el beneficio de poder disminuir o establecer protocolos para el control de infecciones asociadas a la atención a la salud? Primero, va a reducir la estancia de mi paciente hospitalizado. Eso se traduce en que vamos a disminuir los costos. Vamos a salvar vidas, ¿sí? Vamos a promover el uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Por qué? Porque entre menos se me enferme mi paciente con una bacteria, pues menos voy a usar antibióticos. Segundo, eso resalta mucho la imagen de un hospital. Un hospital que no tenga enfermos por infecciones asociadas a atención de salud habla de que tiene un buen sistema de salud, un sistema de prevención y control de infecciones intrahospitalarias. ¿Y eso en qué se traduce? En que los costos de hospitalización pues van a ser menores tanto para el paciente como para el propio hospital. Entonces es un beneficio cíclico que lo tenemos que ver desde el punto de vista integral, porque son muchos los beneficios que se obtienen cuando nosotros controlamos la transmisión de bacterias dentro del hospital. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho todo el tiempo que me soportaron y espero de que todo lo que hayamos platicado les sirva no solo ahorita, sino para toda su vida. Y recuerden que un microbiólogo no nace, un microbiólogo se hace bajo las llamas del mechero y aislando bacterias.